Hola, muy buenas tardes. Y sean bienvenidos a este nuevo webinar, Termostatos Programables Honeywell Serie T, en donde descubriremos las ventajas tecnológicas de esta solución que está disponible en Coppergroup. Pues en primer lugar, les agradezco como siempre a estar participando en este evento, nuestros amigos de Costa Rica, Panamá, Colombia y por supuesto que El Salvador. Mi nombre es Abel Rodríguez y en esta sesión seré su maestro de ceremonia. Bueno, recordamos que cada semana estamos realizando diferentes entrenamientos en línea porque nos interesa como Coppergroup que ustedes se estén formando constantemente y actualizando sus conocimientos. Así que no olviden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y de YouTube como Coppergroup, seguido de cada país para mantenerse informado de qué estamos haciendo nosotros cada mes, cada semana. Y bueno, antes de iniciar, comparto con ustedes algunas indicaciones. La sesión está siendo grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Zoom cuenta con el botón de preguntas y respuestas que podrán encontrar abajo de la ventana. Vamos a estar respondiéndolas al final del entrenamiento. Cualquier comentario o problema técnico pueden hacerlo escribiéndolo en el área del chat. Personalmente los estaremos atendiendo. Y pues la duración de este entrenamiento es aproximadamente de 1 hora con el espacio de preguntas. Y bueno, sin más que agregar, esta tarde nos acompaña nuevamente el ingeniero César Villa, quien es miembro de Resideo desde el año 2015, donde apoya a usuarios finales e instaladores a encontrar la forma más efectiva y eficaz de instalar y operar controles y equipos de aire acondicionado, calidad de interior, zonificación y optimización de energía. El ingeniero Villa tiene una amplia experiencia y conocimiento técnico para más de los 3.000 productos de seguridad, incluyendo hardware, software de monitoreo, comunicaciones y programación remota y local. Pues actualmente desempeña sus funciones como especialista de entrenamiento regional en productos de confort y seguridad para toda Latinoamérica y México. Así que, ingeniero César, es un gusto tenerlo nuevamente. Y pues en estos momentos te cedo la palabra para iniciar con tu ponencia. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse al seminario del día de hoy. Mi nombre es César Maya. Y bueno, ya con la presentación. Hoy vamos a hablar acerca de justamente los termostatos Serie T, los termostatos programables y por ahí un pequeño tema extra, digámoslo así, que es el cómo seleccionar un termostato. Aunque hoy vamos a hablar de los termostatos programables. Ahí nos está viendo, ¿verdad? Ahí, ya se ve. Ok. Aunque hoy no vamos a hablar como tal a profundidad, digamos, de cada uno de estos termostatos y les vamos a presentar las características generales, qué es lo que tienen a favor en cuanto a múltiples funciones que de hecho son únicas de estos termostatos, entre algunas otras condiciones extras que les pueden apoyar en sus negocios. En todo caso, como siempre de nuestra parte, un pequeño disclaimer antes de iniciar el tema. El entrenamiento del día de hoy no pretende reemplazar las instrucciones oficiales que se encuentran en nuestros manuales de instalación. Si requerimos un poco de apoyo con algún sistema, si algo no nos opera correctamente o no como lo esperábamos, o si tenemos dudas acerca de cómo es que funciona algún dispositivo, siempre sugerimos primero el acudir a los manuales de instalación, donde pueden encontrar más información al respecto. Si esto no fuese suficiente, también, y les vamos a presentar al final los números, tenemos nuestros números gratuitos de soporte técnico para toda Latinoamérica, de 8 de la mañana a 8 de la noche, hora México. Y también está nuestro correo electrónico, homesupportclara@resido.com, que de igual manera les voy a mostrar al final, donde les podemos apoyar también de mi parte como capacitador y también el resto de los miembros del equipo de capacitación. Y bueno, antes que nada, también ya lo hemos visto en un par de pláticas anteriores, en Residio no nos gusta tal cual iniciar directamente de lleno con el tema. Nos gusta más el entender un poquito más de dónde viene toda la necesidad de aplicar ciertas tecnologías o de utilizar ciertos dispositivos, por qué es que son así en primer lugar y cómo han ido evolucionando en algunos casos. Y en el día de hoy, pues vamos a empezar hablando acerca de los termostatos, que yo estoy seguro que todos los conocen, pero nunca está de más un pequeño repaso, ¿verdad? Pues, ¿qué es un termostato? En caso de que no nos lo hayamos preguntado, porque a lo mejor alguno dice, pues es un aparato que me ayuda a subir y bajar la temperatura. Y no es tan del todo correcto, pero tampoco es tan mal. O hay quien piensa, no, pues es un aparato como un control remoto que sirve para encender y apagar el sistema de aire acondicionado. Y eso está un poquito más acercado. Y de hecho es más o menos como nosotros lo manejamos para que sea fácil de entender para los nuevos empleados, así como también personas que pudiesen no conocer tal cual cómo funcionan los sistemas. Pues bien,
Un termostato, en efecto, es un control para sistemas de aire acondicionado, de frío o de calor. No es como que colocándolo ya vaya a empezar a funcionar, sino que tenemos que conectarlo a un dispositivo. La idea es que cuando nosotros tratemos de acondicionar un cuarto, ya sea enfriándolo o calentándolo, pues tratemos de, en el caso de enfriar, expulsar el calor y si queremos calentar, llevar el calor hacia adentro. Pero no podemos hacerlo, digamos, las 24 horas, los 365 días del año. Tampoco podemos así nada más el encender un dispositivo y dejarlo así como que a ver qué pasa. Hay ciertas condiciones que tenemos que tener en cuenta para que el dispositivo pueda operar correctamente. En primer lugar, que no se dañen los sistemas de aire acondicionado, de frío o de calor, y en segundo, pues que ahorremos la mayor cantidad posible de energía, porque bien sabemos que dejar un sistema de aire acondicionado encendido de por sí poco tiempo ya es caro, más allá de la implementación, que también requiere una cierta inversión. Entonces, si lo llevamos un poquito más allá, vamos a querer evitar el utilizar el sistema prácticamente todo el tiempo. Y ahí es donde nos va a ayudar el termostato. El termostato va a encender o apagar el sistema con respecto a las temperaturas que nosotros coloquemos para poder operar nuestro sistema. Es decir, si hace mucho calor afuera, por ejemplo, vamos a colocar, digamos, unos 24 grados de temperatura de confort en aire frío y entonces el sistema se va a encender y apagar dependiendo de cómo se vaya necesitando ese aire frío en conjunto con el ventilador para poder darnos ahora a nosotros el aire frío. Y llegando a la temperatura adecuada, pues entonces va a proceder a apagar el sistema o como mínimo en los intermedios tendría que estar controlando cada cuánto tiempo se va a estar encendiendo el compresor para que el sistema pueda operar correctamente. Hace exactamente lo mismo cuando hablamos de calor, con la diferencia de que el calor es un poquito más fácil de manejar que con respecto del frío. Ahora, entre los termostatos, aunque hoy vamos a hablar de termostatos programables, pues siempre es bueno diferenciar cuáles son los dos tipos de termostatos que existen. Y estos son independientemente del sistema con el que estemos trabajando. Son los termostatos no programables y los termostatos programables. Los no programables son bastante simples de entender. Son, digamos, como switches de encendido y apagado que hacen las funciones que acabo de describir. Yo coloco una temperatura, lo coloco en modo frío, por ejemplo, y me olvido del sistema. Y entonces el termostato se va a encargar de encender y apagar el equipo las veces que sea necesario el implementar aire frío para poder enfriar el cuarto que nosotros queremos acondicionar. Pero si yo lo dejo así, el sistema va a seguir corriendo 1001 veces hasta llegar a la temperatura adecuada cada vez, por supuesto, pero eso quiere decir que no va a estar apagándose prácticamente en ningún momento. ¿Y eso a qué se traduce? Pues a un gasto, y a un gasto bastante grande. No me digan que no se veía la pantalla. Hola, hola. Es que acabo de ver una notificación que dice que ahora se ve mi pantalla. Sí, podemos ver tu pantalla. Perfecto, gracias. Ok. Ese sería como que el control simple, ¿no? Y en muchos casos, los termostatos no programables los podemos conocer como los termostatos mecánicos, justamente como el que podemos ver aquí en pantalla, aunque no es necesariamente o no obligatoriamente va a ser un termostato mecánico. De ahí que los nuevos termostatos ahora son prácticamente todos digitales y eso nos da la ventaja de que podemos ahora utilizar termostatos programables. Los termostatos programables se llaman así, pues porque se pueden programar, valga la redundancia. Lo que hacemos es que programamos ciertos horarios para que nuestro sistema pueda operar también de forma eficiente. Nos aseguramos de igual manera que tengamos otras características como bandas muertas, límites de utilización de ya sea niveles altos o niveles bajos, por ejemplo puede ser geolocalización, entre muchas otras cosas que podemos llegar a utilizar para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Porque si lo vamos a ver del lado de un, digamos, de acondicionar para una aplicación residencial, lo primero que nos interesa es que los usuarios se encuentren lo más cómodos posibles. Y para eso vamos a tratar de tener una temperatura de confort, la que ellos escojan, pero en este caso solamente cuando ellos se encuentren, preferentemente cuando se encuentren solo en los cuartos que vayan a utilizar y por supuesto en horarios donde ellos estén realizando ciertas actividades al interior de estas residencias cada cierto tiempo. Si lo vemos del otro lado, por ejemplo, del lado comercial, pues ya no se vuelve tanto la idea de tener una temperatura necesariamente de confort, sino mínimamente un poco más agradable de lo que se tiene afuera. Esto, por supuesto, sin considerar todo el diseño,
de sistemas de aire acondicionado que conlleva una gran cantidad de cálculos, pero eso es una plática para otro día. En fin, lo que vamos a buscar entonces es encender y apagar el sistema, mantener la temperatura lo más estable posible. Vamos a pensar otra vez en los 24 grados centígrados que quisiéramos tener al interior de la tienda. No sé, voy a decir Chibi, por decir una marca, no sé, una tienda Sears o algo por el estilo, que pueden ser más grandes o más pequeñas. Y en esos casos vamos a querer mantener la temperatura entre el horario de apertura y cierre. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. No queremos que nuestro sistema se esté encendiendo cuando la tienda se encuentre cerrada, por ejemplo, sino que más bien querríamos que la tienda que el sistema se encienda solamente cuando se encuentre ocupada. Y para eso vamos a nosotros indicarle el termostato de qué hora a qué hora se supone que se va a encontrar activo. Pero esa es la programación básica. ¿Qué más nos dan los termostatos programables? Pues resulta que por lo mismo de ser sistemas digitales, nos dan la opción de poder agregar muchísimas más funciones que pueden ser mucho, mucho más complejas con respecto a lo que podríamos haber hecho anteriormente. En este caso, ahora le damos la ventaja, en específico en el caso de los termostatos Receiver, de tener cierta detección de patrones de temperatura, donde el termostato puede identificar aproximadamente cuánto tiempo es que dura la energía invertida al interior del cuarto, es decir, si yo me puse a enfriar el cuarto a 24 grados centígrados y después apagué el sistema, más o menos cuánto tiempo dura eso, cuánto duran esos 24 grados centígrados, independientemente de la carga viva que se encuentra al interior del edificio. O por otro lado, cuánto tiempo le toma al sistema llegar a esos 24 grados. Entonces, supongamos que se trata de un equipo bastante eficiente, donde tenemos unos 15 minutos para llegar a los 24 grados centígrados y puede durar otros 10 minutos sin variar demasiado la temperatura. De eso es justamente de lo que se va a dar cuenta el termostato y lo va a utilizar a su favor. También le da la ventaja de poder utilizar sistemas de calidad del aire interior, como lo pueden ser factores como la humedad, en este caso controlando con humidificación o deshumidificación, también mantener el aire lo más fresco posible, tratando de deshacernos del aire viciado utilizando sistemas de ventilación balanceada, por supuesto, desinfección dentro de los sistemas de aire acondicionado, utilizando luces UV y también sistemas de filtración. Y el termostato tiene que, en primer lugar, el poder controlar algunos de estos dispositivos, como también nos tendría que indicar cada cuánto tiempo se tiene que realizar un mantenimiento para que el sistema pueda seguir operando adecuadamente. Ya vamos viendo cómo nos vamos alejando cada vez más de la idea de solamente utilizar un termostato no programable, ¿cierto? Vemos que tiene muchas, muchas más funciones que le podemos nosotros agregar. Y eso nos lleva ahora a la última opción o la última característica que se ha agregado en los termostatos, que son en las opciones remotas. Finalmente, se le da la posibilidad al usuario de poder controlar su sistema independientemente de donde se encuentre. Ellos pueden monitorear la temperatura y la humedad en los cuartos donde se tengan instalados estos sistemas de aire acondicionado y, pues, por supuesto, los termostatos, ya sea para que se sientan un poquito más en paz con respecto a ciertas condiciones. Por ejemplo, si se trata de una persona con animales exóticos, vamos a decir reptiles, y tiene que mantener ciertos niveles de humedad o de temperatura, o si tenemos peces en casa, por ejemplo, y también tienen son delicados a estos cambios, pues podemos estar un poquito más tranquilos al respecto. Y de igual manera, si ocurren cambios bruscos, ya sea en el interior o en el exterior, estos pueden notificarle al usuario directamente a través de la aplicación o también a través de correo electrónico para saber que algo está sucediendo y se pueda como mínimamente pues hablarle a un amigo o algo por el estilo para poder hacer algo. Y no solo eso, nos da la ventaja también de poder controlar el sistema de forma completamente remota sin necesidad de que tengamos una entrada por parte del usuario. ¿Cómo funciona esta parte? Pues resulta que nosotros podemos indicarle al termostato, aunque lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero lo podemos indicar que dependiendo de qué tan cerca nos encontremos de casa, coloque una cierta programación para ya sea temperatura de frío o temperatura de calor, y en cuanto nosotros cruzamos la puerta ya tenemos la temperatura que necesitábamos. O si lo vemos también del lado comercial, por el otro lado, pues tenemos la ventaja de que si vamos a tener digamos, un manager y este manager tiene que ser el primero en llegar a casa o a casa, tiene que ser el primero en llegar al negocio, pues entonces en el momento en el que el manager llega a este lugar se puede comenzar a encender el sistema de aire acondicionado. No tendría necesariamente por qué preocuparse, si él se retira se puede apagar el sistema sin ningún tipo de inconveniente. Y todo esto suena medio complicado, ¿no? ¿Qué tantas cosas podemos controlar y qué tanto podemos agregar a los sistemas? Tal vez algunos estén preguntando, bueno,
Sí, suena muy agradable, muy bonito, pero es compatible. ¿Qué puedo controlar y qué no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, controlar un sistema hidráulico de fan Android contra un sistema de bomba de calor. Y tienen toda la razón. Y es que en ese caso lo podremos reducir todo a que los termostatos en general están hechos, cuando no se trata de aplicaciones digitales específicas, están hechos para poder controlar sistemas de encendido y apagado. Pero para hacerlo un poquito más fácil de comprender, pues lo colocamos aquí en cuáles son los distintos equipos que nos pudiésemos llegar a encontrar para poder utilizar nuestro sistema. Que justamente por ahí nos preguntan para qué tipo de aires es que funcionan estos sistemas. Gracias. Pues funcionan en primer lugar con sistemas de aire acondicionado convencional o también conocidos como sistemas de solo frío que nos van a ayudar a poder empujar aire frío al interior del sistema o como lo habíamos dicho hace un momento que tiene un poquito más de sentido en termodinámica, jalar el aire, el calor del interior y expulsarlo al exterior. Eso es básicamente lo que hacen los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Y en este caso los termostatos que nosotros ofrecemos también son compatibles con este tipo de sistemas. Son sistemas que pues tienen al menos dos unidades, en este caso un condensador y un evaporador, y dentro del condensador se encuentra también el compresor para poder sacar todo el calor hacia el exterior. Si ustedes han manejado sistemas de bomba de calor, a partir de este punto va a resultar muchísimo más sencillo el entender, de hecho, cómo es que funciona un sistema de bomba de calor. Si, bueno, no, voy a parafrasear eso. Si ustedes ya trabajaron con un sistema de aire acondicionado de solo frío y no saben cómo trabaja un sistema de bomba de calor, se los voy a aclarar y de hecho va a tener mucho sentido cuando ustedes comprenden cómo funciona el ciclo del refrigerante o el ciclo del intercambio de calor al interior de estos circuitos. Pues resulta que si nosotros tenemos un sistema de aire acondicionado convencional, vamos a tener una imagen muy similar a lo que, ay, perdón, a lo que vemos del lado derecho del lado izquierdo, perdón. Vamos a nosotros empujar aire frío mientras jalamos el calor al exterior y lo expulsamos. Y eso lo hacemos con ayuda justamente de la compresión del refrigerante que se encuentra pasando a través de las tuberías que tenemos aquí al interior, en la parte de abajo, para poder realizar el intercambio calórico entre un punto y otro. Aquí, por supuesto, se expulsa, ya que también se trata de jalar todo lo que se pueda de aire a ahora frío a través del serpentín para que este pueda ser expulsado al interior y pues entonces empiece a acondicionar. ¿Cómo hacemos la función inversa? Ah, pues resulta, como lo pueden ver aquí en las flechitas, que seguiría prácticamente el mismo camino. Lo único que vamos a hacer es que vamos a tratar de jalar todo el calor que se encuentra al exterior, por extraño que suena, vamos a jalar todo el calor que se encuentra al exterior y lo vamos a llevar hacia el interior. Y eso lo vamos a realizar precisamente con el mismo ciclo del refrigerante, pero ahora de una forma completamente inversa. Y para eso vamos a utilizar una válvula de 3 vías. Para utilizar la válvula de 3 vías necesitamos energizar un relevador que se encuentra en el termostato y usualmente se requiere un termostato específico para sistemas de bomba de calor, que si bien sí los hay o no, pues los termostatos residuo pueden cumplir con estas características. También tenemos, nos vamos a encontrar los sistemas de manejadoras de aire o manipuladoras de aire, que básicamente son ventiladores grandes que se encuentran debajo de la llamada bobina A o del serpentín, donde nosotros vamos a empujar este refrigerante de aire frío, perdón, refrigerante en frío o en calor, justamente para poder enfriar o calentar un espacio. Hay ciertas manejadoras de aire que se pueden colocar inmediatamente antes de hornos de calefacción, donde se hace la función de calor auxiliar o donde se hace simplemente la función de calor. Y en este caso, estos también son compatibles con todos estos sistemas de termostatos. Y de los últimos que vamos a hablar el día de hoy, aunque no los, digamos, no los únicos, también se pueden manejar otro tipo de sistemas, están las unidades de tipo paquete. Las unidades de tipo paquete básicamente se componen de todo lo que hablamos hace un momento. Pueden ser ya sea sistemas de bomba de calor, sistemas de calefacción y enfriamiento independiente. Pueden utilizar, por ejemplo, enfriamiento por agua helada o algo por el estilo. Y en esos casos, pues nosotros vamos a colocar todos estos dispositivos al mismo tiempo y los vamos a colocar al interior de una unidad más grande que nos podemos encontrar casi siempre en los centros comerciales y esos pues los podemos colocar afuera para poder realizar los intercambios de calor. El utilizar una unidad paquete en muchos casos tiene la ventaja de que podemos colocar varias etapas al mismo tiempo. ¿Qué son etapas? En caso de que no sepamos de qué se trata. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si yo tengo un sistema mini split sencillo para un cuarto
y quiero empujar aire frío, lo podemos hacer de forma muy sencilla, ¿no? Pero supongamos que se trata de una pequeña sala de conferencias donde alrededor de unas 40 personas se llegan a reunir de vez en cuando y la cantidad de calor que tenemos al exterior en conjunto también con el calor que se genera al interior del cuarto, pues en algunos casos pudiese no ser suficiente el único mini split que teníamos en ese cuarto para poder enfriar. Y de hecho llega el caso de que las personas, por muy bajo que se esté colocando el aire, simplemente no se refrescan, porque el aire al interior no se refresca. ¿Qué podemos hacer? Pues entre las muchas soluciones que podemos hacer, como redimensionar, cambiar los ductos, cambiar de tecnología, también podemos agregar un segundo mini split o una segunda etapa. Eso es lo que significa la segunda etapa. Vamos a agregar prácticamente otro compresor, otro sistema de calefacción o algo por el estilo. Que en este caso, si el primer mini split no es suficiente para poder enfriar el cuarto, vamos a encender el segundo y eso nos debería de ayudar a poder bajar lo suficiente la temperatura. En la mayoría de los casos, más bien muy rara vez, vamos a necesitar más de una etapa. En algunos casos pudiésemos llegar a necesitar hasta dos, pero de tres en adelante ya es algo un poquito más, una situación más de diseño del edificio y del diseño de la distribución del aire. Pero eso también es una plática para otro día. Si nos llegamos a encontrar una situación así donde nuestros clientes quieren utilizar hasta tres etapas sin consultar los diseños del edificio, materiales y valores calóricos que pudiésemos tener por carga térmica, pues en esos casos es muy seguro que no va a funcionar el sistema. Pero bueno, ok, a lo que quería llegar, perdón porque me estoy desviando un poquito, es tenemos en este caso la opción de agregar múltiples etapas, todas conectadas o todas controladas directamente por el mismo termostato. Y así nos evitamos el tener que agregar 2, 3, 4, 5 dispositivos a la par. Ahora, todos estos sistemas, prácticamente todos pueden funcionar con ductos, no todos lo van a hacer así, pero la idea es que estos termostatos se instalen en sistemas con ductos. Si no se hace de esa manera, en realidad no afecta prácticamente nada. La única diferencia es que el termostato va a controlar con respecto a la temperatura de donde lo esté leyendo. Es decir, si nosotros tenemos, en el caso residencial, tenemos una casa de 2 pisos con 4 cuartos, hay ventilas en todos los cuartos, tanto de retorno como también de alimentación, digamos, o de suministro de aire frío y aire caliente. En ese caso, el termostato donde se encuentre es donde nos va a controlar el sistema. Y si en este caso tenemos, por ejemplo, el termostato en la sala, entonces nos va a leer la temperatura de la sala y se va a basar exclusivamente en la temperatura de la sala. Tal que si una persona tiene calor o tiene frío en algún cuarto aparte, pues esto va a resultar completamente independiente para el termostato y jamás se va a enterar de que alguna persona se pudiese llegar a encontrar incómoda. Si ese es el caso, pues entonces, o mejor dicho, si tuviésemos que solucionar una situación así, podemos ahora implementar un sistema de zonificación y, bueno, esto también se volvería un tema para otra plática. Pero ok, entonces estos son los sistemas básicos que vamos a poder utilizar con múltiples etapas y para eso vamos a utilizar, y presentando el día de hoy, los termostatos de la serie T. De nuevo, no vamos a hablar muy a profundidad de cada uno de estos, pero sí podemos contestar preguntas de uno que otro y también si se nos da otra oportunidad en otra situación, podemos mostrar cómo se realiza la programación, conexión, cuáles son ciertas características específicas de alguno y otro, etcétera. Pero hoy les vamos a hablar en general de las múltiples funciones que tienen. Y en este caso, bueno, empezamos con una breve descripción de qué es la serie T. La serie T viene a ser, aunque ya tiene un tiempo, se conoce como la nueva cartera de termostatos Honeywell Home by Rusirio. En este caso, estos son los termostatos que nos ayudan con una simplificación del diseño, de la selección y de la instalación. ¿Y eso cómo es? O sea, porque selección en realidad nunca ha sido como que muy difícil. Siempre podemos seleccionar las etapas que necesitamos, si se trata de frío o de calor, de alguna tecnología en particular, y ya lo podemos comenzar a utilizar. Bueno, pues justamente todos tienen la ventaja de que todos manejan las mismas terminales, todos pueden ser conectados a los mismos dispositivos y todos caben en el mismo lugar. Y para eso utilizan, en primer lugar, una interfaz de conexión llamada UWP. La UWP, originalmente pensada como Universal Wall Plate, es una placa de montaje especial diseñada para que todos los termostatos a partir de la serie T en adelante puedan ser instalados exactamente en la misma placa de montaje y nos dejemos de preocupar ahora sobre cuál es la posición, si es vertical o horizontal, si el termostato está muy grande o muy pequeño, si tenemos por ahí
un detalle de que nos falta un cable y lo tenemos que colocar en otro lugar o algo por el estilo. Bueno, eso es justamente en gran parte lo que nos viene a solucionar el UWP en conjunto con la serie T, donde todos los termostatos son compatibles con las mismas placas de montaje. Todas las placas de montaje nos incluyen todas las posibles terminales que nos pudiésemos encontrar en un sistema convencional o de bomba de calor, o en algunos casos también de fan and coil, por ejemplo, y todos pues pueden ser también seleccionados de forma sencilla, además de que todos los termostatos tienen una interfaz muy similar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un termostato T6 estándar, y ustedes van a notar que esta pantalla como que se repiten prácticamente todos, pero no se vayan con la finta. Todos los termostatos son distintos, tienen características distintas y funciones distintas, solamente que son muy parecidos. Y entre ellas, pues ahora vamos a hablar acerca de justamente las cosas comunes que tienen estos termostatos. De entrada, pues la programación de horarios, donde podemos tener hasta 4 horarios programables en cada uno de estos termostatos, es decir, el horario de levantarse, el horario de irse, el horario de regresar y el horario de dormir para aplicaciones residenciales. Horarios que pueden ser cancelados si se necesita por parte del usuario, y también los mismos pues pueden ser modificados para utilizarse en otro tipo de aplicaciones, como en aplicaciones comerciales. También tienen la posibilidad de utilizar, lo llamamos como mantener o hold permanente o temporal, donde si ya tenemos un horario programado, podemos ignorarlo completamente y volver nuestro termostato programable en termostato no programable, pero ahora con el resto de las funciones como el control de calidad del aire interior, la detección de patrones de temperatura, entre otras cosas, para que nuestro sistema pueda funcionar también de forma mucho más eficiente a lo que ya lo hacía anteriormente. O si no queremos eliminar esto por completo, también lo podemos colocar en un hold temporal, en un mantener temporal, donde se puede ignorar la programación de horarios hasta el siguiente horario. Es decir, y este es el escenario que más seguido nos llegan a preguntar en muchos casos. ¿Para qué quiero yo este tipo de funcionalidad de mantener hasta el siguiente horario? ¿De qué me sirve? Bueno, pues pensemos que nos encontramos en casa, tenemos nuestro sistema de aire acondicionado y estamos tan acostumbrados a usarlo que nosotros lo prendemos en la mañana o bueno, ni siquiera lo prendemos, dejamos que se encienda solo en la mañana, nos dirigimos a trabajar a la hora que nos tengamos que ir y no volvemos a saber nada de cómo se encuentra nuestro sistema hasta que regresamos a casa, donde regresamos y otra vez tenemos una temperatura bastante más agradable que lo que pudiésemos encontrar al exterior. Pero resulta que mientras nosotros no nos encontrábamos en casa, llega una visita, vamos a decir, por ejemplo, acabo de pasar el Día del Padre aquí en México, supongamos que viene nuestro padre a casa y entonces nos dice, oye, hijo, ya llegué, pero nomás tengo la llave, ¿qué hago? Entra, no pasa nada, desactivamos el sistema de seguridad para que él pueda estar a gusto y le decimos, ¿sabes qué? Ahí en la pared, en la sala, hay un termostato, pon la temperatura que tú quieras y ponlo en modo frío o en modo calor para que tú te sientas a gusto. Y él va y lo mueve y entonces él va a notar que dice algo así como hold until o mantener hasta y una hora. Y eso lo que le está indicando es que va a mantener esa temperatura que él acaba de colocar hasta que siga nuestro siguiente horario, que sería hasta que nosotros regresemos a casa. Ahí es donde lo podemos llegar a utilizar. O por otro lado, supongamos que se trata de un día bastante caluroso, que aunque tenemos una temperatura agradable en el interior, estamos pues bastante hartos de todo el calor que hace afuera y queremos llegar y recibir bastante aire frío de la forma más inmediata posible, pero lo que nos está dando el sistema no parece ser suficiente. Bueno, pues podemos bajar aún más la temperatura para que el termostato determine que tiene que utilizar una segunda etapa y entonces podamos tener muchísimo más aire frío en lugar de tener vamos a llamarlo el aire frío convencional, y pudiésemos llegar a recibir de nuestro sistema. A partir de ese punto recibimos lo doble de aire frío y ya nos podemos sentir muchísimo más cómodos. Y de igual manera, el termostato nos va a avisar que podemos mantener esa temperatura hasta el siguiente horario de programación, donde muy seguramente ya tendremos una temperatura mucho más cómoda. Después está la respuesta inteligente y o la recuperación adaptativa inteligente. Es básicamente la inteligencia artificial del termostato, aunque no la podemos tal cual llamar así, pero lo que hace es aprender. ¿Por qué no se llama inteligencia artificial? Porque no toma decisiones. Eso es lo que hace una inteligencia artificial. Pero sí hace ciertas adaptaciones a su programación para que entonces pueda funcionar mucho mejor. En primera, les decía yo que identifica los patrones de temperatura
para entonces ayudarnos a encender y apagar el sistema antes de que inicien los horarios y así la temperatura que nosotros deseamos a una cierta hora sea la que nosotros vamos a tener a esa hora. Así, por ejemplo, si son las 6 de la mañana, vamos a decir que nos levantamos a las 6 de la mañana todos los días. En ese caso, usualmente, si tenemos un termostato programable convencional, lo que va a pasar es que a las 6 de la mañana apenas se enciende el sistema de aire acondicionado. Y si nosotros nos despertamos a las 6 de la mañana, podemos bajar y nos vamos a dar cuenta que no es la temperatura que nosotros programamos, pero es muy temprano en la mañana y necesitamos café, entonces no es como que nos importe demasiado, aunque lo notamos. Así pues, nos podemos retirar a poder tomarnos nuestro café, ¿no? Pasa un rato, pasan unos 15, 20 minutos, ya está más o menos una temperatura agradable. Pasa otro rato, nos tenemos que retirar a nuestro trabajo y nos vamos y resulta que el sistema se quedó encendido hasta, vamos a decir, hasta las 8 de la mañana, por ejemplo, y nosotros nos fuimos 7:30. Tenemos media hora en la que es muy probable que el sistema no se esté utilizando para nada y de todas maneras está gastando energía eléctrica. Eso suena no tan inteligente de utilizar, ¿no es cierto? Pues de hecho lo es con respecto a un sistema completamente manual o un sistema no programable, pero de todas maneras podemos mejorarlo aún más. Y ahí es donde vamos a utilizar la respuesta inteligente, donde, perdón, mi cuesta me apareció, donde ahora le vamos a dar la opción al termostato de que puede encender antes para que tengamos la temperatura que nosotros queríamos desde las 6 de la mañana y así se mantenga hasta que nosotros nos vayamos. Vamos a suponer que todos los días nos vamos a las 7:30, entonces nosotros ahora cambiamos el horario para que a las 7:30 se apague nuestro sistema. A partir de ahí, el termostato va a determinar otra vez cuánto tiempo aproximadamente dura esa temperatura estable antes de que tenga que volver a encender el sistema. Supongamos que son 10 minutos. Entonces, los últimos 10 minutos del ciclo que estamos siguiendo, de las 6 de la mañana a las 7:30, pues entonces ya no va a volver a encender el sistema de aire acondicionado para que la energía se pueda consumir en su totalidad y evitemos un mal gasto energético. Eso suena bastante bien, ¿no? Es muchísimo más eficiente que un sistema que solamente es programable. Bueno, lo podemos aumentar aún más, le podemos dar una mejora todavía mayor. Considerando que aprende todos estos patrones, independientemente de los ciclos por hora que se tengan de encendido y apagado del sistema para los cálculos de movimiento de aire al interior, podemos también el poder, en este caso, adaptar nuestro sistema, o mejor dicho, dejar que se adapte de forma completamente autónoma, permitiéndole seguir estos mismos patrones de temperatura para que entonces el sistema determine cada cuánto tiempo tendría que encender el sistema de frío o el sistema de calor, según sea el que estamos utilizando, y así ahorre también durante todo el periodo la mayor cantidad de energía posible, manteniendo la temperatura estable sin generar digámosle, un sobrefrío a lo que estábamos necesitando o aumentando el gasto energético de calor. Eso es lo que hace finalmente la respuesta inteligente y la recuperación adaptativa inteligente. También este termostato utiliza el ISU, estos termostatos, perdón, todos los digitales utilizan el ISU o Installer Setup, que son formas muy fáciles y sencillas de poder programar nuestros termostatos. Lo único que vamos a hacer es que cuando nosotros accedemos a la función de programación avanzada, donde podemos acceder ahora a la programación de dispositivo, vamos a poder cambiar ciertas características y estas características van a poder determinar también el cómo se va a comportar el termostato. Puede ser con qué tipo de sistema estamos trabajando, cuál es la escala de temperatura que estamos utilizando, si vamos a usar, por ejemplo, ciertos límites alto y bajo, si vamos a cambiar las bandas muertas desde 0.5 grados centígrados a 1.5 grados centígrados a superior o inferior, si tenemos tantas o cuantas etapas de frío o de calor, entre otras cosas. Todas esas características lo que le dicen al termostato es cómo va a utilizar las conexiones que se encuentran detrás, básicamente, pero todo lo podemos indicar de forma muy sencilla, ya sea utilizando las tablas de programación, que lo único que nos van a mostrar es qué significa este numerito que tenemos aquí arriba, que se conoce como el número de ISU, y qué significa lo que nosotros tenemos seleccionado aquí abajo, que en las nuevas versiones viene así en letras completas para que sepamos exactamente qué estamos colocando. Por ejemplo, en el ISU número 125, que corresponde a la escala de temperatura, aquí estamos seleccionando Celsius. Y lo único que tenemos que hacer es presionar hecho o listo y pasar a la siguiente opción. También, en el caso de estos termostatos, algunos, no todos, utilizan la posibilidad de tener poder dual.
donde podemos darle energía directamente por las baterías que se encuentran instaladas en la parte de atrás, y también podemos alimentarlo desde el mismo transformador del sistema para jalar un poquito de energía y poder mantener el termostato encendido todo el tiempo. Y además, si por cualquier motivo llega a fallar, en este caso la energía eléctrica, pues se puede mantener tanto el reloj como la programación del sistema y podemos seguir con la misma programación que se tenía originalmente para que en cuanto regrese la energía eléctrica, pues se pueda seguir utilizando el sistema de forma lo más estable posible. Esas fueron las funciones comunes. Y ahora sí, vamos a irnos de lleno a cuáles son los distintos números de parte. Empezamos primero, o bueno, los termostatos en general. Empezamos aquí primero con el termostato T1 Pro, que de hecho, permítanme un segundito, me acabo de dar cuenta que un cambio que yo había hecho no fue guardado, y es que esto se los quiero mostrar porque así resulta un poquitito más fácil el poder mostrarles de qué estamos hablando. Les voy a enseñar cómo se leen los números de parte de todos los termostatos, de prácticamente todos los termostatos que manejamos, no solamente de la serie T, pero así resulta muchísimo más cómodo. Bueno, cuando tenemos nosotros un número de parte, que el número de parte es el que podemos ver ahí, que son las letras TH1100D, ese número de parte nos da más información que solamente la parte del termostato. Nos indica ciertas capacidades de calor o frío según la etapa que estemos utilizando. Aquí, por ejemplo, el T1 Pro cuenta con dos posibles números de parte y nos muestra TH1100, que nos indican el TH es termostato Honeywell Home. El primer número nos indica que independientemente de la serie T es de la familia 1000, y después el segundo número nos indica el número de etapas de calor y el tercero el número de etapas de frío. Así, el termostato TH1100 es un termostato para solo una etapa de calor. Y por consiguiente, el termostato TH1010 es un termostato para solamente una etapa de frío. Pues bien, entonces tenemos aquí, tenemos justamente un termostato, que este es un termostato no programable, que nos da aviso de batería baja y también utiliza poder dual, y es para una etapa de calor o una etapa de frío para sistema convencional de solo frío o solo calor. Finalmente, un sistema de encendido y apagado. Luego tenemos el termostato T3 Pro. Este también es un termostato no programable. Este es de hasta 2 etapas de calor y una etapa de frío para sistemas convencionales. Cuando decimos convencionales, por cierto, básicamente queremos decir que no funciona con sistemas de bomba de calor o de combustible dual, nada más. El resto, prácticamente todo es compatible. Es también un termostato que nos da aviso de batería baja y también el poder dual. Y luego a partir de aquí tenemos los termostatos programables, pero no conectados. El termostato T4 Pro es un termostato programable, es un termostato compatible con hasta una etapa de calor y una etapa de frío en sistemas convencionales o de bomba de calor, programable a 7 días, 5-2, 5-1-1 o no programable. Esto quiere decir que se pueden programar los 7 días por separado o todos juntos, de lunes a domingo lo mismo, o podemos tener una programación diferente para lunes a viernes y otra diferente para sábado y domingo, o podemos tener algo para lunes a viernes y otra cosa para sábado y otra cosa para domingo. O definitivamente cancelar la programación, definitivamente, y evitar el uso para ciertos usuarios que se sienten más cómodos. También, por supuesto, este nos da el aviso de cambio de filtro, ya nos empieza a ayudar con sistemas de calidad del aire interior, y también el aviso de batería baja, además de que puede utilizar poder dual. Siempre que tengan batería, pueden utilizar poder dual. Y uno de los siguientes más avanzados, ya no nada más quedan 3, no se preocupen. El siguiente es el T6 Pro. Este incluye 3 números de parte que puede controlar hasta 3 etapas de calor y 2 etapas de frío en sistemas de bomba de calor, o 2 etapas de calor y 2 etapas de frío en sistemas convencionales. Este es un termostato programable, también a 7, 5, 2, 5, 1, 1, 1 programable. Este ya es compatible con combustible dual, y esta parte es importante porque en ciertas aplicaciones, dependiendo de dónde se encuentra el sistema, en muchos casos el calor que se está utilizando puede ser ya sea calor eléctrico o calor por gas, pudiese no ser suficiente. A veces tenemos la necesidad de utilizar una segunda etapa con un combustible distinto. En muchos casos, por ejemplo, en las montañas lo que usan es gasóleo, combustible líquido, digámoslo así, que les va a ayudar a llegar a temperaturas mayores, evitando el utilizar tanta energía, pero pues el gasóleo no es tan barato como quisiéramos, entonces en ese caso tenemos que tener cuidado de qué tanto se utiliza, y también pues puede volverse un riesgo hasta cierto punto si no se utiliza adecuadamente.
En ese caso, o conseguimos un termostato que trabaje solamente con gasóleo, que prácticamente todos lo pueden hacer, pero solo con gasóleo, o conseguimos uno de combustible dual, que en este caso nos puede manejar tanto gas como gasóleo o una combinación de cualquiera de estos dos con calor eléctrico. Así pues, este termostato también ahora es compatible con sensores interiores o exteriores cableados. Esto es completamente opcional y para esto tiene la posibilidad de poder leer la temperatura solamente donde se encuentra el sensor o solamente donde se encuentra el termostato o mandarnos una temperatura promedio de donde se encuentra. Y esto resulta muy útil para cuando no podemos implementar un sistema de zonificación, pero queremos que la temperatura arriba y abajo sea lo más estable posible para que tengamos también una temperatura adecuada prácticamente en todos lados. Todos esos fueron termostatos no conectados, de estos los últimos dos, el T4 y el T6, termostatos programables. Ahora vamos a hablar de unos termostatos un poquito más especiales, que son los termostatos conectados programables. Los termostatos conectados programables, como bien les dice el nombre, y si no lo hemos descubierto, bueno, pues les platico, son termostatos que se pueden conectar a Internet y que pueden ser controlados por medio de la aplicación de Residio App, o también conocida por ahí todavía como Honeywell Home App. Esta aplicación está disponible tanto en Android como en la App Store. La pueden buscar ahora mismo y la pueden descargar. Es la que tiene el icono que estamos viendo aquí en pantalla. Y esta aplicación, aunque ustedes, si no tienen un termostato, no podrían probarla en tiempo real, sí pueden utilizar el modo dummy o el modo de prueba, el modo demo, para que vean más o menos cómo se va controlando. Y las etapas o las funciones que nos da son esencialmente las mismas para los dos termostatos que vamos a presentar hoy, que son el control remoto, por supuesto. Podemos subir y bajar la temperatura, podemos controlar el modo de operación, calor, frío, automático, apagado, podemos controlar la velocidad del ventilador, o bueno, las funciones de encendido, circular o automático. Y también podemos cambiar los horarios que se tenían programados anteriormente para anunarlos o simplemente para cambiarlos completamente de temperatura. Además de que podemos habilitar y deshabilitar ciertas funciones de estos termostatos, como lo puede ser se conoce como fine tune, que básicamente vamos a poder, mejor dicho, el termostato va a tratar de ajustarse lo más posible a las temperaturas que tenemos, no cambiando la lectura, sino más bien el determinar qué tanta energía tendría que utilizar en conjunto con todas las características de las que ya hablamos antes, para que entonces nos dé un mejor control de temperatura. Y también le podemos, por supuesto, agregar o quitar la inteligencia artificial o recuperación adaptativa inteligente para que entonces deje de utilizar estos patrones en caso de que no pudiese resultar tan cómodo como nosotros quisiéramos. Esto porque hay algunos usuarios que no, en primer lugar, no se les explica y no sé por qué, pero los termostatos necesitan un cierto tiempo para aprender, que puede ser de unas 2 o 3 semanas como máximo, considerando que hace lectura prácticamente todo el día y a partir de un punto simplemente comienza a operar muchísimo más eficiente y mejor, pero hay clientes que no sienten que funciona bien, entonces deciden apagarlo y es completamente válido, o aplicaciones donde simplemente no se puede hacer. En situaciones como por ejemplo en ciertas tiendas donde tenemos que tener un control preciso, pues en esos casos no podemos estarnos arriesgando a aumentar o disminuir el calor para que pudiese llegar a fluctuar aunque sea un poco la temperatura. En esos casos podemos desactivarlo. También le da opción al usuario de poder controlar un poquito más su sistema. Puede habilitar y deshabilitar el sonido tanto en la aplicación como en algunos termostatos. También podemos cambiar la configuración de Wi-Fi y, por supuesto, cambiar la configuración de etapas, de sistemas que utiliza, entre otras cosas, para que el cliente esté un poco más en control de su sistema. Aunque esto no los exima a ustedes, como instaladores, de cambiar otras funciones aún más específicas del sistema. También si utilizamos esta aplicación, nos da la ventaja de utilizar geofencing o geofence, que en español se traduce como geovalla o geocerca, y para hacerlo sencillo, yo lo llamo la geolocalización GPS o localización GPS. Nuestro termostato, como les iba adelantando más temprano, tiene la ventaja de que utilizando la aplicación puede indicarle al termostato qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de casa a una distancia no menor a 500 metros, para que si nos vamos acercando lo suficiente a casa, en cuanto abrimos la puerta ya tenemos la temperatura que nosotros queríamos. Y si nos alejamos, el sistema también se apague para evitar un mal gasto de energía. Con eso le damos un paso todavía más allá a las aplicaciones de confort, porque ya no nos vamos a basar en los horarios. Sabemos que en el mundo del día de hoy, pues las personas en realidad, muchas, no todas,
no tienen la posibilidad tal cual de tener horarios. Entonces, hay situaciones donde entran y salen de casa prácticamente todo el día. Y en esos casos, pues tienen la ventaja de que pueden tener el sistema encendiéndose y apagándose solamente cuando ellos vayan a utilizar el sistema, que es finalmente cuando se encuentran cerca de casa o directamente en casa. Y para esto podemos utilizar esta, esta característica en particular. Pero eso no es todo. En conjunto, todavía con todas las funciones anteriores, tenemos la ventaja de que son sistemas compatibles con asistentes como Google Home, Apple HomeKit o Amazon Echo, que en este caso es Alexa, para poder brindarle también la función de domótica para poder controlar otros dispositivos en conjunto con el sistema de seguridad y también los sistemas de aire acondicionado. Así pues, si tenemos cambios en la temperatura, esto puede ser notificado a nuestro asistente inteligente para que se enciendan y se apaguen luces o se puedan modificar ciertas características al interior. Por ejemplo, algo que me parece muy útil es que si nosotros salimos del perímetro de la aplicación Honeywell Home, pues cambie la temperatura y si cambia la temperatura, entonces queremos que se cierren las persianas, que se apaguen todos los contactos, que se apaguen todas las luces, que se cierre por supuesto la puerta de garage y se quede bloqueada, así como la puerta de entrada, que puede ser inteligente, y en conjunto también se cierran todas las válvulas de gas y de agua para evitar cualquier tipo de fuga en caso de que no nos encontremos. Todo esto puede ser logrado si utilizamos adecuadamente todos los asistentes inteligentes en conjunto con estas aplicaciones. Pero bueno, ahora sí, después de tantas bondades, digamos, vamos a hablar acerca de los últimos dos termostatos que vamos a ver el día de hoy. El primero es el T6 Pro Wi-Fi, también conocido como el T6 Pro Smart. Este es un termostato de igual manera con dos números de parte para controlar hasta 3 etapas de calor y 2 etapas de frío, o 2 etapas en sistemas de bomba de calor, o 2 etapas de calor y 2 etapas de frío en sistemas convencionales. A partir de este punto, este y el siguiente son solamente de pantalla táctil, también son programables a 7525111 o no programable, son compatibles los dos con combustible dual, también son compatibles con sensores interiores y o exteriores cableados, son compatibles también con esto sí es importante, solo un dispositivo de calidad del aire interior, como lo puede ser humidificación, deshumidificación o ventilación, y esto puede ser controlado por el termostato también. Se pueden cambiar ciertas condiciones utilizando otros dispositivos, pero eso también es una plática para otro día. Y son compatibles, por supuesto, con instalaciones de luces UV, así como con filtros, y nos dan los avisos de cambio de filtro, cambio de luces, etcétera. El único detalle es que necesitan utilizar sí o sí el cable común para poder alimentar la antena Wi-Fi que ya viene al interior y no pueden utilizar baterías. Y por supuesto son compatibles con todas las funciones de Honeywell Home App o la aplicación Recibe. Y el último termostato del que vamos a hablar el día de hoy, este es el termostato más avanzado que tenemos, es el termostato T10 Pro Smart. Este es un termostato también de dos números de parte, que los dos pueden trabajar hasta 2 etapas de calor y 2 etapas de frío en sistemas convencionales, o 3 etapas de calor y 2 etapas de frío en sistemas de bomba de calor. Son programables de pantalla táctil y puede utilizar combustible dual con sensores interiores o exteriores cableados. También es compatible con sistemas de humidificación o deshumidificación y también sistemas de luces UV, y también es compatible con sensores RedLink 3.0 de ocupación y o movimiento. Estos sensores, que es este sensor que podemos ver aquí en pantalla al ladito del termostato, este de aquí, es un sensor especial que podemos colocar en los cuartos para darle un uso todavía más diferente a cómo va a funcionar nuestro sistema de aire acondicionado. ¿Cómo? Bueno, supongamos que tenemos una sala de estar, un sitio de entretenimiento, finalmente. Alguien tendrá por ahí una biblioteca, por ejemplo. Está el cuarto maestro y está la cocina. De esos 4 cuartos, nos interesa que la temperatura se controle sí o sí cuando alguien está en la sala de juegos o en la sala de lectura o, por ejemplo, en el cuarto maestro, que son como que los que más nos importan en ese caso. Pues al utilizar estos sensores y cada vez que se detecte una persona al interior de cualquiera de estos cuartos donde está uno de estos sensores, se puede tomar como prioridad ese cuarto para poder leer la temperatura de ese cuarto en específico y utilizar el sistema de aire acondicionado tanto como pudiese ser necesario para que se acondicione más que nada ese cuarto en particular.
Y si no lo tenemos activo, pues también podemos saber en caso de que no se esté utilizando para nada, en conjunto también con la aplicación de Honeywell Home App o Resideo App, también con la geolocalización y además utilizar la respuesta inteligente o recuperación adaptativa inteligente para evitar gastar, o mejor dicho, para gastar solamente lo mínimo de energía posible y que nuestro sistema pueda operar también correctamente. Y bueno, estos fueron todos los termostatos programables y no programables de la serie T. Creo que tenemos algunas dudas. Nos preguntan por ahí si se puede instalar estos termostatos normal, solo frío, convencional y cómo. Sí, lo único que tenemos que hacer, en este caso a través del UWP, me voy a regresar un poquito. En el UWP te mencionaba yo que tenemos todas las terminales que te vas a poder encontrar en un sistema de aire acondicionado, ya sea convencional y o de bomba de calor. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar los cables por aquí adentro y vamos a colocar solamente los que necesitamos. Yo sugiero, cuando tenemos una nueva instalación, y esto siempre lo digo cuando hablamos del UWP, que, bueno, no lo hice hace un momento, pero usualmente cuando sale la pregunta, que si tenemos un nuevo sistema instalado, pensemos a futuro. Y es que los usuarios, y particularmente los dueños de proyectos, aprecian mucho cuando un sistema está pensado para posibles modificaciones y adaptaciones. Y es que en este caso, tú puedes agregar aquí a las terminales de sensores, a las terminales de universales, por ejemplo, de sistemas de calidad del aire interior, una segunda etapa de frío, si es que ya tenías una etapa de frío inicial, tu terminal del ventilador, tu cable común que puede o no que vayas a utilizar, tu cable de calor, tu cable de segunda etapa de calor y, por supuesto, tus dos transformadores, todo conectado al mismo tiempo. Yo lo que sugiero en este caso es que todo se conecte, aunque del otro lado no haya nada, y que lo dejes así y coloques tu termostato en su lugar. Y para este caso, si es solamente frío, pues necesitamos que tenga conectado Y, G, que son la etapa de frío inicial, el ventilador, y por supuesto RC, que vendría a ser el transformador de frío. Que para esto, si tenemos el slider aquí arriba en la posición de un cable, tanto R como RC están intercomunicados al interior de la tarjeta, por lo que no tendrías por qué preocuparte si tenemos o no un segundo transformador en ese caso en particular. Así podremos hacer ese tipo de instalación. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿En qué situaciones, casos o aplicaciones recomendaríamos utilizar termostatos mecánicos o no programables en vez de programables? No programables en vez de programables, casi siempre cuando el usuario no se siente cómodo con un termostato programable. Nunca lo promocionamos así tal cual y en realidad nadie te va a hablar de las cosas que se utilizaban antes, entre comillas, pero los usuarios sin tratar de ser, quiero sonar lo más educado posible, eh, hay usuarios que están acomodados o acostumbrados a la vieja usanza, digámoslo así, no se sienten cómodos con tantas nuevas mecánicas o nuevas funciones que pudiesen tener sus dispositivos. En muchos casos, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que mi termostato se encienda y se apague y nada más. Ah, ok, lo hacemos no programable. Y podemos darle un termostato no programable tal cual. Pero si esta persona tiene necesidades, por ejemplo, de utilizar desinfección de espacios con luces UV, utilizar sistemas de filtración, utilizar una cierta humedad porque ya tiene problemas de respiración, entre otras cosas, no es necesariamente algo opcional. Estamos de acuerdo. En ese caso sí podemos invertir un poquito más y utilizar un termostato programable, pero con las funciones no programables para que él lo sienta mucho más sencillo. Ese es un caso. Ahora, termostatos mecánicos casi siempre va a ser por precio o porque tienes un sistema milivolt. El sistema milivolt trabaja solamente con gas y trabaja utilizando una válvula especial que puede ser alimentada por el calor que se provee directamente desde la flama piloto en un sistema de gas. Para esos casos, sí o sí, vas a utilizar un termostato mecánico. Si no, pues en muchos casos por conveniencia o por familiaridad, porque por ejemplo, de estos termostatos que mostramos aquí, ahí nos está viendo, de los termostatos que mostramos aquí, este termostato en particular, el redondo, es muy familiar para muchos usuarios y muchos tienen la confianza de utilizarlo, que yo también la tengo, no es que no tenga confianza tal cual en él, sino que habiendo tantas, muchas otras opciones
que podría yo utilizar, yo me voy al T10, así de fácil. Claro, son cuestiones de precio, pero desafortunadamente yo no conozco ningún precio, entonces no te sabría decir en ese caso. Ahora, por aquí nos preguntan, he escuchado sobre las etapas de los termostatos, ¿a qué nos referimos? Decíamos que una etapa es cuando tenemos en stack, digamos, si tenemos un sistema de frío, agregamos un segundo sistema de frío, y el segundo se utiliza cuando no podemos aplicar el suficiente frío para que baje la temperatura al interior. En el caso de calor, tenemos básicamente dos hornos. Esas son las múltiples etapas en todos los sistemas de calor y enfriamiento. Y al momento yo ponía el ejemplo de, puedes, en este caso, si lo vemos con sistemas mini-split, si un solo mini-split no te da abasto para el cuarto, agregas un segundo. Y esa sería tu segunda etapa en ese caso en particular. Pero por supuesto, son sistemas independientes. Tienes que encender uno después del otro manualmente. El termostato te enciende los dos cuando él considera que esto es necesario. Y esto es, por supuesto, si después de cierto tiempo no se ve ningún cambio de temperatura y procede a realizar el encendido automáticamente. Por acá nos preguntan, programable con sensor de temperatura tipo bulbo. Esto es para poder trabajar con la temperatura de retorno del equipo. Sí, cuando tenemos un sensor de retorno, lo utilizamos para poder asegurarnos de que la temperatura del cuarto sea lo que nosotros estamos tratando de otorgar. En todos los ejemplos que manejaba yo eran de 24 grados centígrados, entonces buscamos que la temperatura que está regresando al sistema sea 24 grados centígrados y eso le da una mayor no visible tal cual, pero sí le da una idea al termostato de qué tan eficiente está trabajando el sistema. En conjunto, por supuesto, con la detección de patrones y otras cosas. Aplicaciones para las que se pueden utilizar estos sensores, por ejemplo, para los sensores de 4 etapas con Equipment Interface Module o interfase de módulo de equipo, donde podemos tener múltiples dispositivos conectados todos al mismo tiempo y utilizamos ese sensor para evitar un sobreenfriamiento o un sobrecalentamiento que vendremos a utilizar como un límite del sistema. Aunque esto, por supuesto, es una práctica para otro día, pero sí se pueden utilizar en prácticamente todos los casos donde tengamos la aplicación de sensores. ¿A qué nos referimos con poder dual? Poder dual vendría a ser, repetimos, el utilizar las baterías que son compatibles en los termostatos que pueden utilizar baterías y también la energía del sistema de aire acondicionado. Tu sistema de aire acondicionado, si tenemos uno y si no, los cristales en muchos casos tienen su transformador. Casi siempre son de 24 volts, a menos de que se trate de sistemas grandes, en cuyo caso son 110, 220, como en el caso de los mini splits, que no son grandes, pero usan esos sistemas, o sistemas, por ejemplo, de fan and coil. Si tú tienes un sistema de, por ejemplo, sistema tipo paquete, sistema de aire acondicionado convencional, sistema de bomba de calor, todos esos generalmente son de 24 volts, o debería de ser la mayoría. Hay también 110 y 220. En estos casos, tú puedes utilizar el mismo transformador de ese sistema y jalar dos cables desde la tarjeta de tu sistema de aire acondicionado directamente hacia el termostato y puedes utilizar la energía de tu sistema de aire acondicionado para alimentar el termostato. Adicional, puedes usar las baterías y en caso de que haya algún problema con la red eléctrica, el termostato puede seguir operando y funcionando, siguiendo el reloj y también siguiendo la programación que ya se había quedado anteriormente. Para esto, creo que no lo mencioné, todos los termostatos mantienen su programación incluso después de la pérdida de energía, pero no necesariamente van a mantener el reloj, desafortunadamente. Depende del modelo. Luego por ahí nos dicen, por lo visto, solo el T6 tiene sensor. En los termostatos sin sensor, en el retorno, ¿cómo saben cuando han llegado a la temperatura de seteo? Utilizan un termistor. Todos los termostatos digitales, sin hablar de marcas en particular, todos los termostatos digitales utilizan un termistor. Viene a hacer algo así como una resistencia que cambia la resistencia con respecto a la temperatura que se está percibiendo en ese momento. Eso nos ayuda a tener una temperatura muchísimo más exacta con respecto a lo que nosotros estamos colocando. Claro que en este caso, como bien dices, si no utilizamos un sensor de retorno, no sabemos si es al aire. Puede ser la pared directamente. Y si le está dando el sol todo el día de lleno, por supuesto que se va a calentar bastante y esto va a evitar que el termostato tenga la impresión en cualquier parte del día de que llega a la temperatura adecuada. En ese caso sí se tendría que utilizar un T6 en adelante si quieres utilizar un sensor. O definitivamente el considerar ubicar el termostato del lugar, que resulta en muchos casos muchísimo más eficiente. Por ahí nos preguntan si se puede conectar a un sistema BMS. No como tal, un sistema BMS está pensado para un sistema bastante grande. En un sistema de zonificación, por ejemplo, de hasta 32 zonas, podrías tener un control un poquito más específico independiente
pero no independiente tal cual, y de hecho no se podría controlar ese sistema. Para las aplicaciones BMS, nosotros Resive ofrecemos otro tipo de soluciones, como los termostatos Orchid o Halo para sistemas fan and coil, pero solamente de ese lado. Si queremos utilizar algún otro tipo de controlador, puede ser, por ejemplo, para BACnet o para Modbus, desafortunadamente no están consideradas estas aplicaciones todavía. Es algo que se puede trabajar en un futuro, pero tampoco te puedo decir sí o no. Por ahí nos preguntan, ¿cómo o de dónde vas a sacar la señal del evaporador hasta el... No, no te preguntan, la señal prácticamente todo se hace por cables. Si esa es tu pregunta, cuando existe algún cambio, digamos, de función de frío a calor, si a eso nos referimos, o si queremos saber cuál fue la temperatura, pues usaríamos un sensor remoto. Si no, si gustas, podemos ampliar un poquito más tu pregunta y la podemos contestar un poquito mejor, perdón por eso. Sí, el cable, pero ¿dónde conectas ese cable? Pues si nos vamos hacia el control, se conecta al termostato, a los terminales de hecho que les mostrábamos por acá. Si vas a tener solamente un compresor, en este caso tu termostato, bueno, tu compresor se va a conectar aquí, a Y, que es la terminal de encendido para el compresor. G vendría a ser solamente la terminal de encendido para el ventilador. Todo, por supuesto, se encuentra detrás. Y pues el común, que le puede dar energía al termostato, pero en realidad el común se quedaría solamente en la tarjeta de conexiones del sistema. Ay, perdón. Ahí está. Si te queda una duda mayor con respecto a ese caso en particular, si gustas nos pueden escribir al correo electrónico y ahí te podemos mandar un diagrama. Sería un poquito más sencillo para poder resolver tu duda. A ver, por acá tenemos otra pregunta. Si habrá un termostato que se pueda instalar y pueda leer el código de un equipo mini split inverter y poder tener todas las ventajas de la app. Sí y no. Hay un termostato que se llama el termostato D6. Este desafortunadamente salió de producción, pero todavía hay algunos por ahí que puedes conseguir por parte, por supuesto, de aquí de nuestros socios de Cooper Group, para que ellos te puedan apoyar con la información al respecto. De hecho, dimos una plática del D6, si no recuerdo mal, ya hace algún tiempo, y son compatibles con sistemas mini split. El detalle es que, aparte de esto de que ya no se encuentra en producción, también no es compatible con ciertos sistemas todavía porque no los alcanzamos a probar. Por ejemplo, la marca Mirage, muy específicamente, se nos solicitó en varias ocasiones que les diéramos los códigos específicos de programación y nosotros los solicitamos a Mirage, pero antes de que pudieran respondernos, pues salió y ya no pudimos implementarlo, desafortunadamente. Pero si tienes alguna otra marca o unidades más viejas que todas vienen listadas en el sitio web del D6 que te puedo mostrar en un momento, todos esos son compatibles y puedes utilizar todas las funciones que ya tiene la aplicación. Y eso incluye el geofencing, la programación remota, los horarios, la detección de patrones, todo lo puedes utilizar. Por ahí nos preguntan si el T10 Pro se puede programar de manera remota. En cuanto a configuración, no, tendrías que estar en sitio, pero lo puedes hacer desde tu celular, tú como instalador. En cuanto a la programación de horarios, sí, se puede programar todo de forma completamente remota y puedes habilitar y deshabilitar ciertas características como usuario final. Por ahí nos preguntan, ¿cuál es el modelo que tiene la opción de sensor de bulbo para un equipo de una etapa en frío? Cualquier termostato que tenga la opción de lectura de sensores, básicamente, o si te quieres hacer un sistema mucho más específico, y aquí te lo voy a escribir en tu chat, es el Prestige IAQ, pero ese es un sistema completamente distinto que maneja otras cosas. Por ahí nos preguntan un ejemplo para un equipo de 12 o 18 mil BTUs. Supongo que te refieres a lo del evaporador y lo del control. Pues no hay diferencia. Mientras sea encendido, apagado o on-off, va a funcionar igual. Y por aquí nos preguntan tiempo para que entre la unidad auxiliar y ya que cuenta con el terminal. Depende. Si la temperatura, es que esto no es modificable tal cual, que yo recuerde eran, en el caso de compresor, son descansos de 3 a 6 minutos, 5 minutos como promedio. En el caso de la entrada auxiliar, es si la temperatura no cambiaba, me parece que en media hora.
si no recuerdo mal, te lo tengo que confirmar, perdón. Eso si gustas, me lo puedes escribir al correo electrónico de Home Support Clar y también te lo podemos responder un poquito más a fondo. Y de hecho, ya me voy a ir más rápido porque ya veo que ya nos pasamos del tiempo estimado. Por aquí les voy a pasar, no, nada más nuestros teléfonos de soporte técnico para toda Latinoamérica. Para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Nuestra área de soporte técnico se encuentra disponible desde las 8:30 de la mañana, desde las 8 de la mañana, perdón, hasta las 8 de la noche, hora México, hora central, para poder atender a todas sus dudas. En caso de que tengamos por ahí alguna duda en particular, algo que no nos resulte del todo claro, o si queremos aclarar algún detalle técnico, se pueden comunicar a cualquiera de los números gratuitos, o también se pueden comunicar a nuestro correo electrónico que está aquí en pantalla, homesupportclar@recibe.com. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos por asistir. Por favor, cuídense mucho, hay que evitar salir de casa, hay que seguir lavando las manos y vacunarnos para que la situación se acabe lo más pronto posible y nos conozcamos en persona. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, César. Realmente ha sido una presentación muy interesante, estimado. Y realmente esperamos que sea de mucha ayuda para todos los participantes. Claro, que con estos eventos queremos demostrar que como Cooper Group, como Resideo, cuentan ustedes con el apoyo técnico que requieren. Así como decía César, cualquier consulta podemos escribirlo a esos correos. De igual forma, nos pueden escribir a sus asesores comerciales o nosotros y nosotros nos comunicamos directamente con Resideo, ¿verdad? Entonces, tenemos esas opciones. Así que simplemente agradecerles e invitarles a nuestro próximo evento. De hecho, va a ser justamente pasado mañana, el jueves, en donde su servidor va a estar exponiendo sobre la electrónica inmersa en los aires acondicionados. Entonces, esta clase, ustedes la pueden registrarse siempre con sus asesores comerciales, a su correo llegan las invitaciones. Así que muy atentos para esta clase nuevamente. Así que gracias, César. Te agradezco una vez más tu apoyo, tu participación. Ha sido una tarde excelente. Así que no sé si quieres decir algunas palabras para terminar con el evento. No, solamente retirar, por favor, cuídense mucho todos y estamos todos para apoyarles aquí en conjunto con Cooper Group para poder mejorar sus soluciones y también, por supuesto, mejorar todos como equipo en general día a día. Que tengan muy buen día todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves a los que vamos a participar. Cuídense.